Hola, hola mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estemos de vuelta recibiendo clases y pues espero que sus vacaciones hayan estado de la mejor manera. El día de hoy vamos a ver en nuestro libro de medio social el tema de entorno urbano y rural que se encuentra en la página 108. Entonces vamos a hablar un poquito. En un municipio las personas viven en áreas tanto urbanas como rurales. Las que viven en zonas rurales pertenecen a la comunidad rural y las que viven en las zonas urbanas pertenecen a la comunidad urbana. Ahora vamos a hablar sobre la comunidad urbana. Es el conjunto de personas que viven en zonas urbanas del municipio, es decir, que pueden encontrarse en los pueblos o en las ciudades. En los pueblos, la mayoría de las personas se dedican a actividades como el comercio y la agricultura, mientras que en las ciudades las personas trabajan en oficinas, almacenes, industrias, supermercados y todo lo que podemos encontrar en la ciudad. El trabajo de los habitantes de las zonas urbanas es muy importante para que los campesinos, ya que estos necesitan muchos de los productos fabricados por las industrias. Entonces, si no hubiera ciudad, los campesinos tampoco podrían trabajar porque ellos utilizan también algunas máquinas, algunos utensilios que se fabrican en la ciudad, en las fábricas, en las industrias. Entonces es muy importante también para ellos que existan estas empresas. Ahora vamos a conocer la comunidad rural. Una comunidad rural es el conjunto de personas que habita en zonas rurales del municipio. Ellas reciben el nombre de campesinos. Los campesinos se dedican principalmente a las actividades agrícolas. Es decir, ellos se dedican más que todo a cultivar para obtener las frutas y verduras. Cuidan animales como vacas, cerdos, prácticamente lo que ellos cultivan, lo que ellos crían, lo utilizan o para la venta o para su alimento. Entonces, ellos producen sus propios alimentos. El trabajo de los campesinos es muy importante para los habitantes de las zonas urbanas, pues los alimentos que se consumen en los pueblos y en las ciudades provienen del campo. Entonces creo que si no existieran las zonas rurales, tampoco nosotros podríamos abastecernos de tanto de frutas, verduras, animales, porque ellos son quienes traen hasta nuestros hogares esos alimentos. Los cambios de la vivienda. La vivienda es un lugar donde vive cada uno de ustedes con su familia. Allí ustedes se protegen del clima, comparten actividades familiares y sobre todo descansan. No todas las viviendas son iguales, dependiendo del clima, el terreno y el gusto de las personas. Las viviendas se construyen de distintas formas y con distintos materiales. Por ejemplo, algunas se construyen con ladrillos y cementos y otras con paja y madera, según también los recursos que cada una de las personas posea. Puede construir su vivienda de acuerdo a esas necesidades. Por ejemplo, si nosotros vivimos cerca de el río, creo que tenemos que construir una casa adecuada que nos proteja en ese sentido. Entonces, si nosotros vivimos en la ciudad, vamos a tener un poquito más de comodidades en nuestra vivienda, tanto como si vivimos en el área rural. Son diferentes, pero cada una tiene su ambiente y sus necesidades para que ellas puedan cubrirlas y se pueda estar de la mejor manera en el lugar en donde cada uno de ustedes habita. En la antigüedad las personas vivían en cavernas de las montañas. Vamos a ir viendo cómo ha evolucionado las viviendas a lo largo del tiempo. Entonces, de primero eran cavernas, ¿verdad? Que se encontraban en las montañas, como lo podemos observar aquí en la imagen. Luego construyeron viviendas rudimentarias, las chozas entre ellas, utilizando materiales como madera, paja y pieles de animales. Entonces ya como ellos ya se dedicaban a la caza, podían utilizar las pieles de los animales para construir sus viviendas. También los hacían de madera, de paja. Estas eran conocidas como chozas. Entonces las primeras eran cavernas, las segundas chozas. Luego dice que aparecieron construcciones más recientes como los castillos y las fortalezas. Entonces, como estaba muy
incrustado en la población lo de la realeza, entonces ya aparecieron un poquito más los castillos y las fortalezas para protegerse de cualquier persona que quisiera como que dañar su vivienda o a las personas que en ellas habitaron. Aquí ya vamos un poquito más adentrados a la actualidad. Luego dice, las viviendas son más cómodas y modernas actualmente. Estas casas y apartamentos son de diversos estilos, como ya les hablaba yo, ¿verdad? Entonces, existen casas de todo tipo y según las necesidades y los recursos que cada persona posee para poder construir su vivienda. Ahora, nosotros vamos a realizar las actividades. Dice en la número 8, numera de 1 a 4 los siguientes cambios en la historia de la vivienda. Ten en cuenta el orden en que sucedieron. Entonces, como nosotros ya vimos cuáles fueron las casas que fueron apareciendo de primero desde la antigüedad, entonces vamos a ir numerando según fueron pasando. Como por ejemplo, dice las casas y los apartamentos son más cómodos y modernos. Entonces, ¿qué consideramos? Es 1, 2, 3 o 4, según lo que ya leímos. Y lo vamos a colocar en los cuadritos de acá. Luego dice, dibuja tu vivienda, describe los materiales de los que está construida e indica si vives en una zona urbana o rural. Entonces, hay algunos que viven en zonas rurales y algunos que viven en zonas urbanas. En el cuadrito más grande ustedes van a dibujar su vivienda, su casa. Y luego en las líneas van a escribir si su casa está construida de blocks, si está construida de madera y todas las cosas o características que ustedes consideren necesarias. Y por último vamos a responder a esto. Primero vamos a leerlo y luego vamos a responder a la pregunta. Dice, en el país algunas personas viven en condiciones de mucha pobreza. Por eso construyen sus viviendas con materiales como plástico y cartón, dice. ¿Por qué es mejor una vivienda de ladrillo o de madera que una de cartón o de plástico? Entonces, según lo que ustedes piensen, según lo que ustedes hayan entendido o comprendido del tema, ustedes van a responder por qué es mejor una vivienda de ladrillo o de madera que una de cartón o de plástico. Entonces, como ya lo hemos ido hablando, ustedes van a responder según el criterio que ustedes tengan. Y con eso vamos a llegar al final de nuestro tema del día de hoy. Espero que hayan comprendido y si no pueden consultarme a mi WhatsApp o al correo y con mucho gusto se las voy a estar respondiendo cualquier duda que tengan. Nos vemos.